del Espíritu Santo. Amén. Y pedimos a la Virgen que nos acompañe con su oración, para que venga el Espíritu Santo sobre nosotros, para entender este mensaje difícil del Apocalipsis. Rezamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenas noches. Vamos a ver cómo sale esto. Estaba pensando, la semana que viene es Thanksgiving, Lupita. La semana que viene no hay clase. No hay, padre. Está en el sketch. Como que ya se los voy a volver a subir al chat para que ahí está todo el calendario. Sí. Entonces, aquí estoy pensando que quizá de aquí a 2 semanas me voy a San Antonio a hacerlo desde allí más fácil todo. No, hoy, Aquí, padre. sí, aquí es difícil. Bueno, y hoy he ido a comprar, eh, eh, bueno, me han llevado el Sister Norma a comprar un printer y he comprado un printer. Aquí no hay Apple, pero hay, ¿cómo se llama eso? Que hay en San Antonio, donde venden todas las cosas de Apple. Y he comprado un printer, pero no es compatible con mi ordenador. Mi computer es demasiado viejo, ya tiene 33 años y ya no conecta con nadie. No es como los carros, que un carro viejo aún funciona, ¿no? El computer me han dicho que tendré que comprar uno nuevo. Pues cuando vaya a San Antonio con Gino, compraremos uno sencillo, porque este era muy, muy bueno, pero no ha durado pues 30 años. Pero ya los Sí, padre. programas ya no conectan. Bueno, comenzamos pues. Vamos a leer hoy primero. Ya recuerden lo que les dije del Evangelio de San Marcos, ¿no? Porque el Evangelio de San Marcos nos ayuda a entender mejor el Apocalipsis, el discurso escatológico de San Marcos. Porque de San Marcos conocíamos muy bien la situación histórica del emperador Nerón, después 3 emperadores que se disputaban el imperio y había guerras y toda clase de cosas. Entonces es muy fácil entender el Evangelio de Marcos, pero el Apocalipsis de San Juan pues viene 30 años después y está el emperador Domiciano y de él sabemos muy poco. Bueno, hoy he estado leyendo lo más posible sobre él y bueno, el emperador Domiciano fue el que hizo la segunda persecución de los cristianos y parece que ese es el tiempo cuando poco después de eso se escribe el Apocalipsis. Y entonces pues les diré lo que es el Domiciano, pero vamos a comenzar leyendo el Apocalipsis capítulo 6 versículos 12 al 14 el Apocalipsis de San Juan 6, 12 al 14. ¿Ok? Lo encuentran en ese texto. Y van a ver que como escritor, pues no escribe como nos gustaría a nosotros, ¿no? Pero fíjense, capítulo 6, versículo 12 al 14. Dice, seguí contemplando la visión, después que había visto el Cordero de Dios allí en el cielo, y cuando abrió el 6.º sello, los sellos son el librito que contiene los destinos de la humanidad, especialmente pues, de los que gobiernan. Pues dice, abrió el 6.º sello y se produjo un violento terremoto. El sol se puso negro, como un paño de crin, paño de pelo de animal, y la luna enrojeció como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Es lo mismo que dice San Marcos, ¿no? ¿Recuerdan el Evangelio del domingo pasado? Pues aquí repite lo mismo.
Pero, fíjense, dice que las estrellas cayeron sobre la tierra, como una higuera suelta sus higos verdes al ser sacudida por el viento fuerte. Y el cielo desapareció como un libro que se enrolla. Bueno, eso es fácil de entender. Y todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos. Los montes y las islas han desaparecido, ¿ok? Tengan en cuenta eso, porque dice después, los reyes de la tierra, los magnates y los tribunos, los ricos, los poderosos y todos los esclavos y libres se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes. Los los montes han desaparecido. Se ocultan en las peñas, en las cuevas de los montes. Y dicen entonces a los montes, ocúltanos de la vista del que está sentado en el trono y la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, el dies irae que decíamos antiguamente en los funerales. Cuando cantábamos un funeral en latín, la secuencia de los funerales decía dies irae, dies illa, solve seclum in favilla. ¿Recuerdan? ¿Han oído hablar de eso, del dies irae? El día de la ira de Dios. Aquí antes anuncia en el Apocalipsis que los montes y las islas desaparecieron. Y de repente, recuerda, dice que se escondían en las cuevas de los montes. Bueno, ahí el autor se confundió un poco. Entonces va a expresar el miedo que causa el poder de Dios a los que han sido malos. Dice que las estrellas del cielo cayeron como una higuera suelta a los higos verdes. Y ya les decía que para los autores bíblicos del Antiguo Testamento y también para San Marcos y para San Juan, el sol y las estrellas son los poderes de este mundo, ¿no? El sol, ya en San Marcos estaba más claro, pero también aquí, el sol era la divinidad de Egipto. El faraón era el hijo del sol y lo pintaban al faraón como un sol. En Siria, el dios Ashur era un sol con alas. Entonces había varios soles, ¿ok? Y después, las estrellas, en la Biblia se nos habla de estrellas que son también reyes. Si buscan ustedes, bueno, aquí lo voy a leer yo, en Isaías 14, versículos del 12 al 15, Isaías 14, del 12 al 15, 12 al 15, dice, oráculo contra el rey de Tiro, al que se le compara con la estrella de la mañana, el planeta Venus. El Morning Star se llamaba Izar. De ahí viene Astarte, la diosa, que era la diosa del amor y de la guerra. Dice pues que el rey de Tiro se había enorgullecido como la estrella de la mañana. Y dice, pues, ¿cómo has caído, lucero, hijo de la aurora? Has salido abatido a tierra, dominador de las naciones. Dice contra el rey, dice, tú que habías dicho en tu interior, al cielo voy a subir, por encima de las estrellas divinas voy a establecer mi trono. Me sentaré en el monte de los dioses, allá por los confines del norte. Subiré sobre las crestas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Eso dice Isaías del rey de Tiro. Y dice, pero has sido precipitado al Sheol, a lo más hondo del pozo. Así el rey se había enorgullecido, quería que lo adoraran, que era como si fuera un dios. Ese era el problema de algunos dioses. Y el peor fue, bueno, Nerón no tanto, aunque persiguió a los cristianos. Domiciano, cuando se escribe el Apocalipsis, fue el emperador que exigió que le rindieran honores divinos. Y fíjense, por lo que sabemos, Nerón fue un bruto, ¿no? Que persiguió a los cristianos, mató a Pedro y Pablo, y ahí San Marcos pues escribe su
sermón escatológico. Pero en el Evangelio de San Juan, en el Apocalipsis de San Juan, era otro emperador, Domiciano. Y Domiciano era, bueno, murió Nerón y después de Nerón hubo una guerra civil, reino contra reino. Hubo un emperador en Francia, otro emperador en España, otro emperador en Italia. Donde había legiones, cada legión hizo a su general, lo hizo emperador. Y estaba en Jerusalén, el mayor ejército romano estaba en Jerusalén con el emperador Vespasiano, que había vencido a los judíos, destruido Jerusalén. Cuando sus soldados se enteraron que los otros habían hecho 3 emperadores, pues los soldados de Vespasiano, allí junto a Jerusalén, lo declararon emperador. Entonces hubo 4 emperadores a la vez. Y cuando Vespasiano, que había destruido Jerusalén, se puso en camino de Roma, pues sabían que era el que tenía todo el poder, tenía las legiones, y a los otros les obligaron a suicidarse. O los mataron o los suicidaron, y quedó solamente Vespasiano. Y fue emperador y había destruido Jerusalén junto con su hijo Tito. Y Tito le siguió como emperador. Y después de Tito, que era hijo de Vespasiano, cuando murió Tito muy temprano, muy joven, pues le siguió su hermano, que era eh, este, Domiciano. Y Domiciano era el hermano más joven. Vespasiano y Tito se habían hecho famosos por la guerra. El hermano de Tito menor, que era ese Domiciano, no era famoso por nada. Pero al morir su hermano, dicen que lo dejó morir, fue muy cruel, entonces obtuvo el poder y había sido un cobarde que no había hecho nada. Y cuando los cobardes toman el poder, son los más peligrosos, porque se aprovechan mostrándose valientes contra los débiles. Eso sucede hasta ahora, ¿eh? Los que son así, que les gusta mostrar mucho poder, ¿no? Normalmente son gente que dentro se sienten débiles y tienen que imponer, dar miedo a los demás para que así se creen grandes, dando miedo a los demás. Y el emperador Domiciano, pues, tomó el poder y no tenía ningún título de fama. Entonces quería hacerse famoso y primero exigió honores que le dieran como si fuera un dios. Fue el primer emperador que exigió honores divinos y fue el emperador contra el cual los cristianos, pues, dijeron que no. Y comenzó una persecución de los cristianos peor que la de Nerón. Nerón mató a las cabezas de Roma, Pedro y Pablo. También mató a algunos cristianos de Roma, porque los que pudieron en Roma se escaparon de la ciudad. Pues San Marcos decía que cuando venga la salvación va a reunir a los dispersos. Los dispersos eran los cristianos de Roma que se habían escapado de la ciudad para escapar la persecución. Pero en tiempo de Domiciano, la persecución no fue solamente en Roma, fue por toda gran parte del imperio. Y allí los cristianos pues eran la gente más pobre. Y pues él se sentía grande oprimiendo a los pobres. Esos que son, ¿cómo dicen aquí? ¿Cómo llaman en Estados Unidos? A los que son matones. En España llaman matón, el que le gusta mostrar. ¿Cómo llaman eso? ¿Sicario, padre? No, en una escuela hay uno que le gusta dominar a los demás, que se hace como si fuera el más valiente, así. ¿Cómo llaman a esos? ¿El bullying? Bully, eso. Bully, el bully. Pues este Domiciano, pues quiso convertirse en un bully, como si fuera grande, etcétera. Y los bullies son cobardes, que se dedican a explotar a los que son más débiles que ellos. Cuando uno sale igual que ellos, no se atreven, porque son cobardes. Y este Domiciano, el corazón era un cobarde. Su padre Vespasiano y Tito habían probado que eran valientes en la guerra. Él había estado siempre en Roma y lo habían tratado como era hijo del emperador, lo trataban con
con mucho respeto, mucha adulación. Pero cuando heredó el imperio, pues quería mostrar que él también era poderoso. Y comenzó una persecución de los cristianos. Y aquí vemos como en el libro del Apocalipsis dice que los cristianos pues se les anuncia que huyan, que viene el Salvador y a esos bullies les va a meter miedo, a todos los que se han aprovechado de los pobres. Y cuando venga el poder de Dios, pues se van a esconder en las cuevas de los montes, aunque ha dicho que ya no hay montes, que han destruido. Es una curiosidad de ahí, del capítulo 6 del Apocalipsis, ¿no? Que ya no hay montes ni islas, pero se esconden en las cuevas, porque Dios es el único que puede inspirar temor verdadero. Y entonces, pues, Vespasiano exigió que le hicieran estatuas. Y por eso en el Apocalipsis vamos a ver que esta segunda bestia, pues, ordena que hagan una estatua de él y que ofrezcan sacrificios, porque fue el primero. Y entonces, pues, y eso que Vespasiano era hijo de, bueno, Domiciano era hijo de Vespasiano. Después de él, como él era ya viejo, cuando él se hizo viejo y no tenía hermanos, adoptó a un viejo, un senador viejo de Roma, que fue Nerva, que duró muy poco tiempo. Y este Nerva era un hombre viejo pacífico y él no persiguió a los cristianos. Pero como no tenían hijos, pues todo lo hicieron los romanos por adopción. Domiciano adoptó a Nerva, Nerva adoptó a Trajano, Trajano adoptó a Adriano. ¿Ve? Por eso cuando San Pablo dice que nosotros somos hijos adoptivos, ¿ve? Cuando Domiciano iba a morir y no tenía hijos y nombró al senador Nerva, lo nombró emperador diciendo, este es mi hijo, pues todo el imperio lo aceptó porque es hijo adoptivo. Y Nerva duró 2 años. Y cuando iba a morir, pues adoptó a Trajano, porque quería la seguridad del imperio. Trajano había nacido en España y era un general que pues, se distinguió en las luchas en el Danubio contra los alemanes. Y era muy famoso, lo consideraban como el futuro salvador del imperio. Y Nerva escogió a Trajano. Y Trajano, cuando se hacía viejo, para estar seguro que el imperio estaba en buenas manos, adoptó a su amigo Adriano. Y todo fue por adopción, un emperador después de otro. No eran hijos naturales. ¿Ve? Por eso para San Pablo, que dice que nosotros somos hijos adoptivos, nos ha adoptado. Entre los romanos tenía el mismo más valor que si fueras hijo natural, ¿no? Y entonces, pues, este Domiciano, que no tenía ningún título de guerras ni nada, como había sido su padre, que destruyó Jerusalén, y su hermano Tito, pues él, para hacerse sentirse importante y fuerte, comenzó a perseguir a los débiles, como hacen los bullies, ¿no? Y es en ese tiempo ya comienzan las persecuciones que cuando se escribe el libro del Apocalipsis. Pero no sabemos mucho de Domiciano, parece que fuera de perseguir a los cristianos como administrador, fue bastante bueno, aunque había mucha hambre. Y pues ahí va a haber, en el Apocalipsis hay hambres y sequías, pues las hubo en tiempo de Domiciano y de su sucesor. Y entonces el Apocalipsis refleja la situación pues después de la muerte de Nerón, bastantes años después. El Evangelio de San Marcos reflejaba los primeros 3 años después de la muerte de Nerón. Y cuando vemos los problemas, nos hace pensar, ¿quién gobierna la historia? Y el Apocalipsis dice, la gobierna Dios. Todos los poderes del cielo y de la tierra están en manos de Dios. Y San Marcos decía que las estrellas van a caer.
Y las estrellas son, bueno, esos poderes como el de Domiciano, que se creen que son los grandes reyes, etcétera. Y el Apocalipsis dice, estos poderes de este mundo van a caer, no van a durar. ¿Por qué? Porque Dios va a permitir que fracasen. Dios está de parte de los pobres. Y aunque haya esas persecuciones y eso, los pobres, los sencillos, no tienen que asustarse. Porque, como ya decía Don Quijote, no hay mal que mucho dure, ni bien que no se acabe, ¿no? Entonces las persecuciones no van a durar mucho. Pero también hay que ver cuidado con los bienes que tenemos. Y ve, eso de las estrellas, quiero leerles algunos textos del Antiguo Testamento que hablan de cómo los reyes se sentían que eran dioses. Porque Domiciano, en tiempo del Apocalipsis, se hizo adorar como un dios. Y eso, ¿qué decía la Biblia cuando un rey se hace como Dios? ¿Qué decían los profetas? Pues ha sucedido siempre. Entonces leemos los profetas para entender cómo pensaba el autor del Apocalipsis. Y así, por ejemplo, bueno, les he dicho ese Isaías 14 que habla pues del rey, bueno, que se creía que era el lucero de la aurora, que era la estrella matutina, y cayó la estrella. Las estrellas caen y los soles también. Y Ezequiel, contra el rey de Tiro, Ezequiel capítulo 28, dice que el rey de Tiro, le dice 28, versículo 2, dice, tu corazón se ha engreído y has dicho, soy un Dios sentado en un trono divino, instalado sobre el corazón del mar. Dice, tú eres un ser humano y no un Dios. Equiparas tu mente a la de Dios, que los reyes se hacían como si fueran dioses. Y eran, pues, uno, el rey de Tiro con la diosa Astarte, que era la Ishtar. ¿Se han visto alguna imagen de allí en Babilonia? Yo fui a visitar Babilonia cuando estudiaba Sagrada Escritura. Y en Babilonia, pues, no queda nada. Cuando hicieron la torre que querían que llegara hasta el cielo, pues la excavaron tanto que hay un hoyo grande que no llega hasta el suelo. Ahí estuvo la torre de Babel, que como han sacado todos los adobes y ladrillos, no ha quedado nada. Pero allí en Babilonia han reproducido la puerta de Ishtar. Ishtar es la Astarte de los griegos y es una piedra preciosa con un león, que era el símbolo de Babilonia. Y pues es lo único que ha quedado del poder de Babilonia. Y el profeta Daniel había hablado de 4 bestias. Y las bestias del profeta Daniel eran todo reyes. En vez de hablar de soles, dice que después de la bestia, el león de Babilonia, vino un leopardo, y después del leopardo vino una pantera, y después vino un oso. Y eran el imperio de, de los, ¿cómo diría? Déjame que piense un momento. Escribe contra el imperio de los persas. Cuando cae el imperio de los persas, vinieron los medos, de Media, que eran de lo que es ahora Irán, por ahí. Pues, y esos ya eran menos poderosos que los babilonios. Y después de los medos vinieron los, ¿cómo diría? Los llaman, eran los de Asiria. Y después de ellos vino una bestia que no tiene nombre, en el profeta Daniel, que era una bestia que era la peor de todas y no dice cómo se parecía. Y era el emperador, ¿cómo se llama este? El emperador griego Alejandro Magno. Fue la mayor bestia que conquistó todos los países, etcétera, ¿no? Y en el profeta Daniel esos reyes los llama bestias. En el Apocalipsis esos reyes, como en el Antiguo Testamento, los llamaban soles. Y el sol que le toca de turno va a caer.
Y las estrellas son soles menores, reyezuelos, o en nuestro mundo, ve, cuando hay una persona importante, ahora pues Trump es el sol, ¿no? Y sus amigos son estrellas que brillan gracias a Trump, ¿no? A las estrellas. Y el Apocalipsis dice, pues el sol y las estrellas están en manos de Dios. Y Dios es el que gobierna la historia. Y así en el Apocalipsis, después del capítulo 6 que hemos visto, donde anuncia que el sol, capítulo 6, versículo 12, que dice que el sol se pone negro, la luna ya se oscurece, las estrellas caen como los higos de la higuera, etc. Después de eso, dice que pues va a venir la destrucción de toda la humanidad. Y en el Apocalipsis, Dios no quiere que perezcan que lo paguen los justos por los pecadores, ¿no? Y les decía el otro día, en el capítulo 7 del Apocalipsis, pueden leer ahí si tienen. Lo buscan, capítulo 7. Dice que después de esto vi 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, norte, sur, este y oeste. Son las 4 esquinas de la tierra. Había 4 ángeles que sujetaban 4 vientos. El viento nadie sabía qué era el poder de Dios. Por eso los romanos al viento lo hicieron como si fuera un dios, el dios del viento, que nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Pues dice que sujetaban los 4 vientos. Los vientos están bajo el poder de los ángeles de Dios, para que el viento no soplara sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Porque los vientos pueden destruir todo. Los huracanes, ¿no? Los tifones y todo eso destruyen todo así. Esa imagen de los vientos fuertes que arrasan todo. Pues dice que luego vi a otro ángel que subía del oriente con el sello de Dios vivo, capítulo 7 del Apocalipsis. Y dice que entonces dijo con voz potente a los 4 ángeles que había encomendado causar daño sobre la tierra y el mar. Y dicen, no causen daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Ya les dije, cuando destruimos la tierra y el mar y los árboles, destruimos a la humanidad. Nos estamos destruyendo a nosotros mismos cuando destruimos la tierra. Y aquí en el Apocalipsis dice, antes de que destruyan eso, dice, Dios va a marcar a los elegidos, no con el sello, a los siervos de Jesús, de Dios, con el sello en la frente, con la tau, la T, que es como una cruz, ¿no? Dice, los va a marcar para que los santos no paguen por los pecadores. Dios no quiere que los santos sufran. ¿Ve? Y aquí en nuestro mundo, si tuviéramos la mentalidad de Dios, obraríamos tan diferente de cómo obra nuestro mundo. ¿Ve? Ya es la mentalidad del Antiguo Testamento. Ya saben, Sodoma y Gomorra, aquellas ciudades que Abraham habló con Dios. Y dice, vas a matar a todos los habitantes de Sodoma. Y si hay 50 buenos, dice, pues no los mataré. Y si hay 40 buenos, te perdonaré a todos. Y si hay 30 buenos, también no destruiré. Si hay 10 buenos, tampoco. Porque Dios no quiere que perezcan los buenos junto con los malos. Porque por salvar a los buenos, Dios permite que los malos sobrevivan. ¿Ve? Ya en el Antiguo Testamento y también en el Apocalipsis, pues Dios no quiere que los buenos sufran, aunque va a haber castigo para los malos. Ve aquí ahora cuando, por ejemplo, si secuestran un avión, 4 o 5 terroristas, pues van a salvar a los pasajeros. ¿Cómo? Y atacan el avión, pues desde tierra, bueno, está en el suelo el avión, ¿no? Lo atacan
y por matar a los 5 terroristas o 6 terroristas matan a 40 pasajeros, porque entran disparando allí. Eso ha sucedido, que por matar a 5 malos mueren 40 buenos. Y en la Biblia hay que dejar que los malos sobrevivan en atención para que los buenos no sufran. En Sodoma y Gomorra quería perdonar a la ciudad si hubiera 10 buenos, porque los buenos pesan mucho más que los malos, son mucho más sagrados que los malos. Y para Dios la salvación y la misericordia es mucho más fuerte que el castigo. Castigar a los malos es una cosa, y allí en Sodoma quería castigar a los malos, pero si están los buenos no puede castigarlos, porque para Dios los buenos cuentan más. Y eso siempre ha sido también en los profetas y en el Apocalipsis, pues los buenos van a sufrir, pero para Dios cuentan los buenos y va a venir a salvarlos. Y ahí pues vamos a ver luego cómo toca la trompeta. Pero esta manera de hablar del Apocalipsis y también de San Marcos, pues era copiar, hablar como habían hablado en el Antiguo Testamento. Y para interpretar el Apocalipsis tenemos que leer cómo habían escrito, cómo habían presentado esas mismas cosas en el Antiguo Testamento, porque pensaban en el Antiguo Testamento. Y así, por ejemplo, el profeta Amós dice en el capítulo 8, versículo 9, lo pueden apuntar, ver después, ¿no? Dice el profeta Amós que aquel día, cuando llegue el día del castigo de Dios, dice, aquel día haré ponerse el sol a mediodía y en plena luz del día cubriré la tierra de tinieblas. Y ahora los astrónomos nos dicen que hacia el tiempo de Amós, hacia el año 760 antes de Cristo, hubo un eclipse total en el Oriente Medio. Y recordaban que un día el sol se oscureció todo y todo el mundo estaba tan asustado. ¿Y qué pasó? Pues después no pasó nada. Y claro, pues, pero recordamos siempre que Dios muestra su ira apagando el sol. Y cuando llegue la ira final de Dios, el sol se va a apagar y las estrellas van a caer. Está hablando como había hablado el profeta Amós. También Job, el santo Job de la paciencia, cuando habla de Dios, dice que Dios tiene poder y sacude la tierra en su sitio, hace que vengan terremotos y hace vacilar sus columnas, dice Job en el capítulo 9. Dice, Él lo ordena y el sol ya no brilla y cierra con sello las estrellas. Que Dios, dice, el Dios ha hecho la Osa Mayor, Orión, las Pléyades y las estrellas del sol. Dios ha hecho todas las estrellas y Dios las puede apagar. Pero Job es el poder de Dios, que no tenemos que cuestionar a Dios. Pero para los otros escritores, el sol y las estrellas son los jefes de este mundo, que se creen que ellos tienen todo poder, que aquí mandan ellos. ¿Ve? Y en nuestro mundo, pues, ¿quién manda? ¿Cuáles son las estrellas en nuestro mundo? Pues nuestro mundo que está siempre creando estrellas. Son estrellas humanas. Los artistas, los hombres los han hecho como si fueran estrellas. ¿Y esas estrellas qué pasa con ellas? Que no hace falta destruirlas. Muchas se suicidan, se destruyen a sí mismas porque no son estrellas. El mundo las hace estrellas. Y las que no son estrellas del poder de Dios son estrellas humanas y caen. Los poderes del mundo, el poder político, también el poder social que tienen, porque son estrellas. Dice, a los ojos de Dios no cuentan. Y Dios en todo tiempo va a estar destruyendo estrellas. Para que se den cuenta, como decía el profeta Ezequiel, dice que se den cuenta que eres humanos y no eres un Dios, que te equiparas la mente de Dios. Se creen que son todo. Y
Y esos que se creen que son todo están preparando su propia ruina. Y entonces nadie debe adorar esas estrellas. Antiguamente adoraban las estrellas del cielo que veían allí. Ahora nosotros adoramos nuestra cultura, adoran sus propias estrellas. Y la mente de Dios, todo eso va a pasar. Esas estrellas se caen por sí solas, ¿no? O pierden la... El Apocalipsis estaba hablando de lo que sucedía y de lo que sucede en todo tiempo. Y decía San Marcos, el propósito del Apocalipsis no es entender lo que va a pasar en el futuro, el fin del mundo. No, es para que entendamos lo que está sucediendo ahora en nuestro mundo. Y salen soles y salen estrellas, etcétera, continuamente. Y todas están destinadas a caer. Porque todos tienen que darse cuenta que todos somos hermanos, que somos seres humanos. Y el Evangelio, ya en el Apocalipsis, pues el Evangelio nos enseña que no hay estrellas y no hay soles, que todos somos hermanos, todos tenemos la misma dignidad, que unos no se crean más que otros, todos somos hijos de Dios y somos los elegidos de Dios, ¿no? A cada uno, tú eres mi escogido. Entonces, a los ojos de Dios, cada uno de nosotros es una estrella si queremos un sol. Pero el mundo crea estrellas. Tú tienes que creerte que eres una estrella a los ojos de Dios, pero ves a tus hermanos y hermanas como estrellas también. Todos hemos salido, somos preciosos, tenemos un valor incalculable porque Jesús nos ha redimido con su sangre. Yo decía San Juan en su primera carta y en el Apocalipsis dice que nos ha lavado en la sangre del Cordero, que somos preciosos. Entonces, el Apocalipsis, lo que sucede, lo que narra en el Apocalipsis en tiempo de Domiciano, o San Marcos había hecho en tiempo de Nerón, pues es lo que sucede en nuestro tiempo. Y el Apocalipsis no es como si ha estado 2000 años sin ser entendido, ahora va a pasar el Apocalipsis. No, el Apocalipsis ha estado pasando todo el tiempo. Y hay gente que se cree, pues, dioses, que se creen que son todo. Y nosotros no tenemos que adorarlos ni nada, porque van a caer por sí mismos. Son los soles de nuestro mundo, que el Evangelio nos enseña a no mirarlos como soles. Los únicos soles que podemos ver los cristianos, dice que el Apocalipsis, bueno, también San Juan, que los justos brillarán como el sol en la gloria. Los justos, los santos, son soles en el cielo de Dios, en la gloria, pero no aquí en nuestro mundo. En nuestro mundo no hay soles. Hay personas que son pecadores tratando de ser santas. Es lo que nos está diciendo el Apocalipsis. Bueno, entonces, pues en el capítulo 6, antes de la destrucción, pues dice que, después del capítulo 6 del Apocalipsis, dice que Dios quiere que los elegidos se salven. Hay que marcarlos con una cruz, bueno, una señal de Dios, ¿no? En la frente. Y ahí cuenta los 144.000, les decía, en el Apocalipsis, capítulo 7, que va mencionando las 12 tribus de Israel. Pero, como les decía el otro día, ha omitido una tribu, la tribu de Dan, porque fue una tribu que apostató, hizo un ídolo en el norte y dejaron a Yahvé. Y por eso no los ha mencionado entre las tribus de Israel y ha puesto en lugar a los dos hijos de José. Efraín y Manasés eran nietos de Jacob, no eran hijos de Jacob. Era que cuando José se encontró con su padre, Jacob y sus hermanos fueron a Egipto y José salió a encontrarlo con su carroza, etcétera, y les dio la mejor tierra de Egipto, Gosén, para que estuvieran allí. Dice que José tenía 2 hijos y Jacob los adoptó como hijos suyos.
que iban a ser igual que las otras tribus de Israel. Y quitaron a la tribu de Dan y pusieron Efraín y Manasés, que eran hijos de José, nietos de Jacob. Entonces ya saben, los hijos de Jacob eran Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, después José y Benjamín. Las tribus, ¿no? Pero aquí en el Apocalipsis, pues ha omitido a Dan y ha metido a Efraín y Manasés, hijos de José. Y a José no menciona, o menciona a sus hijos. Y entonces es el pueblo de Dios se va a salvar. Pero después, además de eso, dice que en el capítulo 7, después que miró capítulo 7, versículo 9 del Apocalipsis, dice que vio una multitud inmensa, que además de los elegidos de Dios que eran el Antiguo Testamento, ahora hay gente de toda tribu, de toda nación, de toda raza, de toda nación, raza y pueblo y lengua. Ahora dividen a la gente en raza blanca y raza negra. Se olvidan de la raza morena, ¿no? Las razas, ¿no? En la Biblia distinguían a las personas por nación, raza, pueblo y lengua. Cuando hablaban la misma lengua eran todos hermanos, ¿no? Entonces todos los países latinoamericanos somos hermanos, hablamos la misma lengua. En la mentalidad del Apocalipsis que une a las personas, la lengua, ¿no? Y la raza, pues, también nos une. Y entonces dice que estos, además de las tribus que vio, de las tribus de Israel, vio una multitud inmensa, todas vestidas de blanco. El blanco es señal de triunfo, de pureza, limpieza. Han sido purificados los que han muerto, ya van en el cielo, van todos de blanco, ¿no? Aquí en la tierra vamos según el color de la liturgia. Bueno, y dice, llevaban palmas en las manos, dice en el versículo 9. En el cielo, el símbolo de la victoria es la palma. Porque los cristianos usaban la palma como el Domingo de Ramos, que fueron con palmas, la victoria de Jesús. Cada victoria de un mártir era la palma del martirio. Entre los griegos y romanos, la victoria era con una corona de laurel. Les ponían una corona. También después dirá que tenían coronas. Pero el símbolo del triunfo era la palma y la gloria. Y así en el cielo, pues, van con palmas en sus manos. Y entonces se pueden gritar con fuerza. En el cielo hay también cantos y gritan con fuerza. La victoria es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, ancianos y vivientes, se postraron delante del trono, rostro en tierra. Que Jesús es el Hijo de Dios, es el Dios encarnado. Jesús es Hijo de Dios, pero es Dios, es la Trinidad. Y aquí en el Apocalipsis la dice que adoran al Cordero. Antes, cuando el demonio tentó a Jesús que trae todos los reinos del mundo, Jesús le dijo, solamente hay que adorar a Dios y servir a Dios. Jesús le dijo aquí en la tierra. Pero una vez está Jesús glorioso en el cielo, dice, hay que adorar a Jesús porque ha revelado que es Dios. Y Jesús reveló que es Dios, no solamente en la tierra que hacían milagros, etc. También los santos hacían milagros y hasta resucitaban a los muertos. Pero Jesús mostró que es Dios resucitando de entre los muertos, venciendo la muerte, que nadie había muerto, ¿no? Y entonces, pues, se postraron en tierra adorando, diciendo, amén, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza. 7 cualidades que hay que darle a Jesús glorioso. Dicen amén, alabanza, gloria, sabiduría, lo sabe todo. Acción de gracias, venimos agradecidos a Jesús. Él se merece todo honor, todo poder y toda gloria. Dice, honor y fuerza, todo el poder,
Toda fuerza está en manos de Jesús. Es el Todopoderoso con el Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso. El creo decimos tres veces decimos y. Creo en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo, su único Hijo. Y al final dice, y en el Espíritu Santo, pero en el credo, para que no nos olvidemos de que está hablando desde el principio de nuestra fe, que incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, han añadido, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. También hemos puesto ahí, creo en el Espíritu Santo, porque en el texto, creo en Dios Padre Todopoderoso, del cielo y de la tierra, y en su único Jesucristo. Y al final decía, y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Pero después, como nos ha dicho tantas cosas de Jesús que murió, etcétera, nos olvidamos que estamos diciendo que creemos en Jesús y en el Espíritu Santo. Y han añadido, y creo en el Espíritu Santo, ¿no? Para que no nos olvidemos que la profesión de fe es en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Porque en el credo original no decía, y creo en el Espíritu Santo, Señor de vida. Siempre creo en Dios Padre y su único Hijo y el Espíritu Santo. Sí. Para que no nos olvidemos que estamos diciendo que creo, pues han añadido, creo en el Espíritu Santo. ¿Ok? Y entonces, pues, allí están en el cielo, y en el cielo, para San Juan, es el lugar de alegría y gloria y cantos y música y de todo. Todos están allí felices, ¿ve? Y todos, hay una liturgia en el cielo adorando a Jesús. Y también nuestra fe dice adorando a María, porque María, bueno, honrando a María, que es la reina de todos los santos, ¿no? Y por eso honramos a María. Ya les dije la vez pasada que yo cuando rezo el rosario me imagino que están allí en el cielo en un salón grande y está la Virgen con Jesús y el Padre y están allí todos los santos. Y yo a los santos que han muerto, que he conocido en vida, les pido que también le digan a María, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, los que estamos aquí en la tierra, que recen, porque dice que los santos en el cielo oran por nosotros. Dice en el Apocalipsis que eran las oraciones de los santos que suben a Dios, a la presencia de Dios, que los santos están rezando por nosotros y nosotros nos unimos a la oración de los santos que rezan por nosotros. Entonces en el cielo hay siempre actividad y están cantando en honor de Cristo. ¿Ve? Así, había un hombre que, esto era en España, ¿no? Que un día pues dejó de ir a la iglesia y era un hombre que no tenía mucha cultura ni nada. Entonces el sacerdote fue a visitarlo y le dijo, oye, ¿por qué no vienes a la iglesia? Porque si no te vas a condenar, vas a ir al infierno. Y dice, bueno, padre, es que allí en el cielo yo creo que están todos mirando a Cristo, están todos aburridos, siempre viendo la cara de Jesús. En el infierno allí van todas las artistas y todos, allí en el infierno están toda actividad. En el cielo están siempre viendo, contemplando la gloria de Dios, como si estuvieran aquí aburridos mirando, ¿no? Y decía, al menos en el infierno, pues allí hay mucha actividad. En el Apocalipsis, el cielo es un concierto, de que todos los santos y todos están cantando la gloria de Cristo, el Cordero, ¿no? Y pues, y dice que todo merece alabanza y gloria por los siglos de los siglos. Y entonces, pues, pone en el Apocalipsis que una cosa es un don especial y un honor especial se merecen los mártires, ¿no? Y en el Apocalipsis los pone ahí, son los que han lavado su sangre, su vestido en la sangre del Cordero. Pues en la Iglesia, durante 300 años, para ser santo tenías que ser mártir. El primer santo que no fue mártir, ya saben cuál fue, ¿no? Lupita, ¿ya sabes cuál fue el primer santo que no fue mártir? San Martín Caballero. Fue el primer santo que no fue mártir. Pero la gente lo había visto que era un hombre tan bueno y de tanta paz y tanta cosa, que cuando murió decidieron hacerlo santo. Y ella fue hacia el año, pues, 1200.
porque antes de eso eran santos solamente los que habían derramado su sangre, habían lavado su cuerpo con la sangre del cordero. Y después San Martín Caballero nos cuentan que cuando era un catecúmeno, que aún no era católico, pues que dio su capa a un pobre, ¿no? Que se apareció Jesús diciendo, me ha vestido Martín. No sé cuánto de verdad habrá en eso de que dio su capa, eso, porque muchas historias de los santos se las inventaron, pero en fin, de todas formas, a San Martín lo hicieron santo sin haber sido mártir, ¿no? Pero antes en el Apocalipsis, mártires son los que al principio no consideraban los que habían sufrido como Jesús, eran mártires. Pero después la Iglesia ya ha dicho que las virtudes heroicas, el ser paciente cada día, el ser perdonador cada día, eso es un martirio. Y entonces, cuando uno lo van a hacer santo, tratan de probar a ver si practicó las virtudes heroicas. Es tener paciencia sin límite, amor sin límite, perdón sin límite. Y los que viven en familia, pues la esposa con el esposo, pues necesita paciencia sin límites, ¿no? Cada día, especialmente cuando se va haciendo viejo, ¿no? Y hoy estaba leyendo sobre Gaudí, el que hizo la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, porque hoy había una revista de España, dice que han comenzado la causa para hacerlo santo, la causa de beatificación, ha comenzado oficialmente. Dicen que qué clase de hombre era. Dice, él hacía hablar a las piedras. La Basílica de la Sagrada Familia es todo un mensaje de amor. Dice, y él, pues, trabajaba cada cosa. Y los que trabajaban con él dicen que tenía mal genio, que se enojaba si no hacía bien el trabajo. Pero dice que, aunque se enojaba, pues siempre hacía un esfuerzo por controlarse y que pedía perdón. Y que era un santo. Y la prueba es, toda su obra fue una expresión de amor a Dios y a la Virgen, ¿no? Y entonces, pues, pero la santidad no quita tus hábitos. Pero pues si estás acostumbrado a mentir, mentir es una cosa muy grave, ¿no? Porque Dios es el Dios de la verdad y el padre de la mentira es el pecado, es el demonio. Entonces, cuando la gente dice, oye, yo tengo unas mentiritas pequeñas así, ante Dios ninguna mentira es pequeña. Porque si nos damos cuenta que el padre de la mentira es el demonio, entonces no podemos mentir. Podemos usar, como llaman, restricción mental, que tú dices algo que sabes que el otro se va a engañar, pero tú no estás mintiendo, ¿no? Y eso ya lo han hecho los santos desde el principio. Nos cuentan que en Egipto, cuando hubo la persecución contra los cristianos, San Atanasio, obispo de Alejandría, estaba huyendo en una barca. Y era el obispo de Alejandría, de que venían después una barca con soldados, los alcanzó y le preguntaron, él iba vestido de paisano, le preguntaron, ¿ha pasado por aquí el arzobispo? Y dice, sí, por aquí ha pasado. Si corren, lo cogerán enseguida. Y se fueron corriendo a cogerlo. Y era el arzobispo que les dijo, está cerca, si corren, lo cogerán enseguida. Pues claro. Y se engañaron y se fueron a buscarlo y él se escapó. Dice, ve, está bien decir cosas que no son mentira, pero sabes que el que escucha se va a engañar. Y muchas veces tú estás ocupado, pues estás haciendo una cosa, te llaman y dices, no puedo responder, estoy ocupado. ¿Por qué? Porque tu atención está en otras cosas y no tienes tiempo para perder tiempo en el teléfono. Y le dices, lo siento mucho que estoy ocupado. Quiere decir, no tengo tiempo para estas cosas. Y eso no es una mentira. Es que estás descansando. Pues es que el descanso es una ocupación. ¿Ve?
En español hay palabras en nuestro vocabulario que dice cómo son las cosas. Hay el ocio y el negocio. El negocio es estar ocupado haciendo business y cosas, ¿no? Está negociando. Y el negocio es no ocio, es negocio. El ocio es no hacer nada, no estar ocupado ganando dinero, así, estar descansando. No es estar ocioso, tú necesitas descansar. Y cuando estás descansando, no estás negociando. Y dice, estoy ocupado. El descanso es una ocupación. Es el, no es negocio, es la negación del ocio. Bueno, negocio es ocuparse en hacer dinero. Y cuando no te ocupas en hacer dinero, ya no hay negocio, solamente hay ocio, es el descanso. Y dices, estoy ocupado. ¿Cómo? No dices cómo. Descansando. Descansar es una ocupación. Entonces, cuando alguien te llama, estás descansando y dice, lo siento, estoy ocupado. No dices en qué. ¿Estás ocupado en qué? En descansar. Es el ocio. Es lo contrario del negocio. El negocio es el hacer cosas y quitas el neg, y queda ocio. El ocio es una actividad no de hacer dinero, sino de descansar. Y le dices, no, estoy ocupado. Estás descansando. Bueno, pues la mentira. Los santos dice, van vestidos de blanco y son santos. Y bueno, cuando hablaban de ese, el fundador de la Sagrada Familia de eso, dice que nuestro temperamento no es destruido por la virtud. La virtud trabaja con nuestro temperamento y nuestro temperamento nos ayuda a ser virtuosos, a controlarnos, etcétera, y a pedir perdón cuando haga falta, etcétera, ¿no? Y pues no sé cómo me he metido en esto, pero ya se nos ha acabado el tiempo. Ok. Después lean el capítulo 8 del Apocalipsis, que lo vamos a ver, es un poco largo, que introduce las trompetas. Ok. Vamos a ver. Pero recuerden que el Apocalipsis es algo que está sucediendo ahora. Y de vez en cuando surge un anticristo, una persona que se siente elegida de Dios, yo soy como si fuera sagrado. Y al anticristo dice San Juan en la primera carta, lo van a poner en un trono. Es un sinvergüenza que dicen, oh, es un hombre de Dios, ha sido escogido de Dios. Y hay que ver la clase de persona que es, porque nuestro mundo crea dioses falsos, ¿no? Y crea anticristos. Cualquier Dios falso que creamos es un enemigo de Cristo. Y hay anticristos a lo largo de la historia. Y lo único es, dice, al final habrá uno que sea especialmente malo, pero hay malos a través de la historia y nosotros, pues, sin darnos cuenta, honramos a esas personas. Y un cristiano no, yo honro a todos. Y no hay que escoger a uno más que a otros. Todos somos divinos de Dios. Pero nuestro mundo honra a unos más y a otros menos. Y si alguien hay que honrar, un cristiano bueno es a los pobres y sencillos, que nos dice San Juan y San Pablo que son más cercanos de Dios. Porque los ricos y poderosos son tentados por el orgullo. Y el peligro más grande, el pecado más grande es el orgullo. Fue el pecado de Adán y Eva, hacerse como Dios. Y de los pecados capitales son el primero, soberbia, ¿no? El orgullo, son la avaricia, lujuria, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, los que a todos nos falta humildad y hay que honrar a los humildes, a los sencillos, a los que el mundo olvida, ¿ok? Sí, padre, entonces nada más para recordarles que la semana que entra no hay clases. Para los que no están en Estados Unidos, se celebra la acción de gracias y a todos les deseamos una feliz acción de gracias muy bonita, que se la pasen con toda su familia y pues su oración, padre, y su bendición. La fiesta del turco, del turkey.
¿Ok? El turco. Rezamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias, les acompañe siempre. Amén. Amén. Gracias, Gracias, José. Padre. Ahorita vuelvo a Luego.